Vamos al Señor en oración. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo. Padre, oro para que a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, estos hombres sean ayudados, que crezcan en Cristo, que crezcan en integridad, que crezcan según tu orden creativo de las cosas, que asuman el lugar que les has dado. Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para empezar, echemos un vistazo. Si tienes una Biblia, mira Proverbios 13. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Ahora, esto es lo que quiero que vean. A lo largo del libro de Proverbios encontramos ciertos términos que parecen indicar a la misma persona. Un necio, alguien ingenuo, un simple y un joven. Y esto es lo que debemos notar, aunque nos incomode un poco. La Biblia asume que, si eres joven, no tienes sabiduría. Y la razón por la que lo asume es porque la sabiduría no es algo con lo que naces. De hecho, naces con lo contrario. La Biblia nos enseña que la necedad está ligada al corazón del niño. Entonces, lo que debemos entender es que la juventud, el hecho de ser joven, conlleva la idea de la necedad, de no poseer sabiduría, de no saber cómo actuar. Ahora, si vamos a muchos lugares en el mundo, especialmente a áreas tribales, si pudiéramos subirnos a una máquina del tiempo y retroceder en el tiempo, veríamos algo muy diferente de lo que vemos hoy. Muy, muy diferente. Y veríamos a hombres entrenando a los niños. Veríamos a niños casi nunca estando con otros niños. Raramente veríamos a un joven con otros jóvenes. Básicamente se consideraba un tabú, estaba mal, porque, por este pasaje, fomentaría la necedad. Un necio más otro necio no equivale a un hombre sabio. Entonces, cuando juntas a un grupo de necios que van en la misma dirección, solo tienes necedad absoluta al máximo grado. Esto se puede ver incluso fuera de las culturas bíblicas. Ahora, ¿por qué ponemos a los jóvenes juntos hoy en día? Quiero decir, desde el momento en que están en preescolar, hasta incluso después de la universidad, los jóvenes están con jóvenes, y la mayor influencia en la vida de un joven son otros jóvenes. ¿Por qué hacemos eso? Y no solo lo hacen en el mundo secular, lo hacen en la iglesia. Por ejemplo, vas a la iglesia a los 4 años, te ponen en una clase de escuela dominical con otros niños de tu edad, usualmente dirigida por una mujer. Cuando llegas a la adolescencia, te ponen con otros adolescentes. De hecho, puedes pasar por toda la cura cristiana en Occidente y nunca tener la influencia de un hombre. Principios no bíblicos. Y sería suficiente si esos principios no bíblicos estuvieran solo en nuestra cultura. Pero el hecho es que la iglesia está más influenciada por la cultura que la cultura por la iglesia. De hecho, hemos llegado al punto en que intentamos construir iglesias alrededor de la cultura en lugar de construir iglesias alrededor de la Biblia para que puedan resistir la cultura. Ahora echemos un vistazo a algunas cosas. La Biblia, para que puedan resistir la cultura. Ahora echemos un vistazo a algunas cosas. Primero, muchos de ustedes probablemente han oído esta terminología. Brecha generacional. Brecha generacional. Eso viene de mi época, incluso un poco antes de mi época. Esto es a principios de los 60, es la brecha generacional. Hasta ese momento no. No existía tal cosa como la brecha generacional. Comenzó en los años 50 con lo que llamamos la rebelión juvenil, el tipo de Marlon Brando, James Dean, este conflicto entre la generación más joven y la generación mayor, hasta el punto en que evoluciona ahora, donde si miras los medios, una película o la televisión, no solo ves una separación entre el adulto y el joven, sino que los adultos siempre aparecen como tontos, como si no supieran nada, y los jóvenes son los que terminan instruyendo a los adultos. Completamente lo opuesto a las Escrituras. Ahora, si no quieres ser cristiano, e incluso quieres estar fuera de la historia secular y quieres ir con esa corriente, esa es tu prerrogativa, es tu elección. Pero lo que necesitas saber es que no es cristiano, y las sociedades nunca se construyeron sobre tales cosas.
Hoy el niño, el muchacho, lidera al hombre. Ahora quiero hablar por un momento sobre la brecha generacional. ¿En qué se basa? En realidad, se basa en la teoría de la evolución, en que lo que vemos en un macrocosmos de desarrollo de especie a especie se ha puesto en un microcosmos, y que así es como se desarrollan los niños. El hecho es que se fundamenta en una teoría, no en un hecho. E incluso si aceptaras la evolución como un hecho, lo cual yo no hago, sigue siendo un gran salto pasar de allí al microcosmos del desarrollo de un ser humano. Ahora, nuestro sistema educativo ha sido desarrollado por ciertos nombres que probablemente les suenen, como Dewey, Rousseau, personas como ellos. ¿Qué creían? Bueno, primero, eran antirreligiosos desde el principio. Eran pro-evolución desde el principio. Eran antifamilia, hasta el punto en que Rousseau ni siquiera conocía el género de su último hijo, porque en el momento en que nacía un niño en su familia, lo entregaba a una institución gubernamental, que es exactamente lo que se está haciendo hoy. Educación pública, instituciones públicas. Tenemos a dos padres persiguiendo el sueño americano. Y entonces, en el momento en que nace el niño, después de 6 semanas o 6 meses, la madre vuelve al trabajo, el niño va a ¿qué? Guardería preescolar y permanece dentro de los brazos de una institución gubernamental hasta que se gradúa de la universidad. Entonces tenemos literalmente miles y miles y miles de horas de educación formal en todo lo secular y antirreligioso, sin mencionar los medios de comunicación en los cuales el niño puede ver 3 horas o más de contenido mediático cada día de su vida. Y luego te preguntas por qué nuestra cultura ha decaído. Ahora quiero que entiendas algo. No estoy hablando de alguien allá afuera. Estoy hablando de ti. Y estoy hablando de mí mismo, algo de lo que tuve que salir luchando y todavía debo luchar para mantenerme fuera. Somos un producto de nuestra cultura. Hemos entregado a nuestros hijos a César y por lo tanto tenemos seguidores de César. Dentro de la iglesia no hay diferencia. Hacemos lo mismo. Ahora, otra razón para esto no es solo nuestro sistema educativo, sino algo que parece un poco más mundano, algo que no parece tan malo, pero que de hecho lo es. Cuando mi papá salió de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Él era un niño de la Gran Depresión, vivió la depresión, con 10 años vendiendo periódicos en las calles de Detroit solo para comprar comida. Luego entra a la Segunda Guerra Mundial, pelea, se enfrenta a un imperio, ve morir a la mayoría de sus amigos, regresa y debido a la prosperidad que causó la guerra, prosperidad económica, ¿qué pasó entonces? Voy a darles a mis hijos cosas que yo nunca tuve. ¿Y qué sucedió? Perdimos a nuestros padres en su pasión por darles a sus hijos cosas que ellos nunca tuvieron. Y perdimos a nuestras madres. Porque fíjate, nuestras madres se fueron todas a las fábricas a construir bombas, aviones y todo lo demás, mientras nuestros padres luchaban en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que, cuando la guerra terminó, nuestras mamás no volvieron a casa. Y básicamente lo que ha pasado es esto. Hemos sido criados por una institución pública o gubernamental anticristiana. No hemos estado con hombres sabios, sino que desde que éramos pequeños fuimos arrojados a un grupo de necios colectivos. Y miramos nuestros ejemplos y tienen las mismas edades que nosotros, y crecemos en eso toda nuestra vida. Al punto de que tienes hombres que tienen 30, 34 años y aún se reúnen. Y su gran cosa es jugar videojuegos o algún tipo de juego de fantasía de la NFL o algo así. ¿Lo ves? Y entonces, hemos perdido la masculinidad. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Puede que algunos de ustedes digan, no, esto no es cierto en mi caso. Pues alabado sea Dios, si ese es el caso. Pero la mayoría de ustedes pasaron más tiempo con jóvenes de su misma edad que con su propio padre. La mayoría de ustedes, después de unos pocos años en el sistema escolar público, de hecho, su madre y su padre, y especialmente sus hermanos y hermanas, solo se interponían en su camino,
Solo estaban en casa el tiempo suficiente para comer y dormir, pero querían estar con sus amigos. Eso era todo lo que querían, estar con sus amigos. Y aún ahora, cuando tienen 20 y tantos años, es lo mismo. Solo quieren estar con sus amigos. Así que tenemos comedias de situación que son muy populares. Friends. Solo estar con tus amigos. Y entonces estás con tus amigos, no hay familia. El hogar se convierte en algo como un condominio donde las personas solo llegan, comen, van a sus habitaciones, duermen, juegan videojuegos, aislados del resto de la familia, y luego salen a ver a sus amigos. Y lo que hemos visto es, literalmente, la destrucción de nuestra civilización. Cuando era estudiante de primer año de ciencias políticas, nos enseñaron que había ciertas instituciones. No importa si eres liberal, conservador o lo que sea. Hay ciertas instituciones que deben existir para que una sociedad funcione. La primera es la familia. Destruyes la familia. Entonces, vivimos en una era ahora mismo en la que, aunque mamá y papá puedan quedarse juntos, si miras lo que es la familia, no es una familia en comparación con las Escrituras. Ahora, déjenme darles otro ejemplo. La Biblia dice que los padres deben ser la mayor influencia en las vidas de sus hijos e hijas en todo aspecto, forma y manera. Tal vez hablaremos de eso más adelante. Pero la Biblia también dice que en la iglesia, las personas que deben ministrar a cada individuo en la iglesia son los ancianos. Estos son hombres que cumplen ciertos requisitos, según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Son hombres maduros de Dios. Son hombres. La mayoría de ustedes nunca tuvo contacto con uno. Fueron a la escuela dominical. Fueron a la iglesia infantil. No había ancianos. Fueron al grupo de jóvenes y solo era un joven un poco mayor que ustedes, con gel en el cabello, gran personalidad, que no sabía nada. ¿Lo ven? Entonces la principal influencia en la familia debe ser el padre, pero eso fue removido de ustedes. La principal influencia en la iglesia deben ser los ancianos, y probablemente nunca vieron a uno. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos removido todo. La masculinidad es algo que se enseña. La masculinidad es algo que se aprende por imitación, pero han sacado a todos los hombres de sus vidas. Probablemente para algunos de ustedes, el hombre más memorable en su vida es su entrenador, porque fue el único que actuó de alguna manera con autoridad masculina en su vida. Entonces ahora lo ven. Y aquí está lo triste. Van a volver a la iglesia, y esto solo continuará a menos que se hagan grandes cambios. Hemos perdido a los hombres en Occidente. Hace unas semanas estaba hablando con un buen amigo mío, tal vez lo conozcan, Bodie Baucham, y me llamó y me dijo, «Wash, hombre, este artículo acaba de salir. No sé si es en la revista Time o qué, pero debo enviártelo». Aún no me lo ha enviado porque he estado fuera del país, pero me dijo, «Incluso las autoridades seculares ahora están diciendo que no hay hombres, que América no tiene hombres». Es una crisis, es una crisis. Ahora, hay muchas cosas que son culpa de ustedes, pero en este caso puedo decir honestamente que debido a la falta de conocimiento por parte de muchas personas, sus vidas no son lo que podrían ser. Masculinidad real. Y eso es de lo que necesitamos hablar hoy. Ahora, el problema es que tomará más de 2 sesiones esta noche y una sesión mañana por la mañana. Voy a empezar con algunas cosas, pero estas son cosas que ustedes tendrán que buscar. Tendrán que darse cuenta de algo que yo me di cuenta hace varios años, no por una epifanía o alguna visión, sino simplemente estudiando las Escrituras. Un día simplemente me golpeó. Todo está mal. Y no se trata de ajustar el sistema, ese es el problema, es destruirlo por completo y empezar de nuevo. Ahora, ese tipo de lenguaje es muy peligroso. Así es como empiezan los cultos. Pero déjenme compartir algo con ustedes. Es un principio de hermenéutica bíblica. Y quiero que lo entiendan. La hermenéutica bíblica es la ciencia de cómo se estudia la Biblia. Y hay un principio en la hermenéutica bíblica que dice esto. Siempre deberías hacer tu teología en el contexto de la iglesia.
¿Qué significa eso? Significa que si un hombre como yo se levanta y dice, todo está mal ahora mismo con respecto a la familia, los jóvenes, todo, y tenemos que cambiarlo. Y si me preguntas, ¿por qué dices eso? Yo digo, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero si me preguntas, ¿y cómo sabes que la Biblia dice eso? Porque todos los demás parecen estar contentos con lo que está pasando. Entonces, ¿qué derecho tienes para decir que la Biblia contradice nuestra manera occidental de hacer iglesia? Bueno, apelo a la historia. Por eso no quieren que estudies historia. Si apelo a la historia y miro a través de 2000 años de cristianismo y veo que hay tendencias teológicas y doctrinales, que así es como hacían las cosas, así interpretaban la Biblia. Y luego llego hasta hoy y reconozco que la iglesia de hoy contradice 2000 años de historia cristiana. ¿Quién está equivocado? Mira, puedo apelar a la historia y decir, estamos equivocados. Simplemente estamos equivocados. En muchas iglesias puritanas, de hecho, como hombre, podrías ser removido de la membresía y disciplinado públicamente si no catequizabas a tus propios hijos. Si no eras el maestro principal, teológico, doctrinal y religioso de tus hijos, serías amonestado ante la iglesia por tu fracaso como padre negligente. Pero ahora quiero que piensen en algo. Si yo entrara a una iglesia típica hoy en día y dijera, de acuerdo, ¿cuántos de ustedes hombres están consistentemente, digamos, al menos 4 veces por semana y durante media hora o 1 hora cada vez, enseñándoles las escrituras a sus hijos? Casi nadie levantaría la mano. Ahora, eso es un mínimo absoluto, y casi nadie levantaría la mano y nadie tendría un problema con ello. Pero si luego me levantara y dijera, y como el nuevo pastor voy a cancelar el grupo de jóvenes. Ya no vamos a tener grupo de jóvenes, ya no vamos a tener escuela dominical, ya no vamos a tener iglesia infantil. ¿Qué harían conmigo? Me despedirían de inmediato, ¿no es así? Quiero decir, habría una gran batalla. Dirían, ese hombre odia a los niños, ese hombre odia a los jóvenes. Bueno, mira lo que tenemos. Jesús dijo, anulas los mandamientos para cumplir con tus tradiciones. En ninguna parte de las Escrituras se les ordena a los padres que deleguen la educación religiosa de sus hijos a una iglesia. Pero en toda la Biblia se ordena a los padres que discipulen a sus propios hijos. Los padres están encargados de discipular a sus propios hijos, de discipular a sus propias esposas, de entregar sus vidas a su familia por la causa de Cristo. Entonces, mantendremos nuestras tradiciones y mataremos a cualquiera que venga con las escrituras y diga, están equivocados. ¿Ves lo fácil que es simplemente seguir una tradición y no seguir las escrituras? Bueno, así es como siempre lo hemos hecho. Sí, en tu generación. Y está mal. Está mal. Solo la idea de lo que tenemos aquí en Proverbios 13:20 donde dice, el que anda con sabios será sabio. ¿Y qué más dice? Pero el compañero de los necios sufrirá daño. Ahora quiero que veamos, traje algunas notas aquí, y lo que voy a hacer, en lugar de solo intentar tocar los mejores puntos que pueda, voy a empezar a arar terreno teológico con ustedes. Si ni siquiera nos acercamos a terminar, no nos acercamos a terminar. Pero quiero que sepan que estoy dispuesto a volver y hacer esto otra vez en cualquier momento. Pero vamos a mirar muchas cosas que al principio ustedes podrían decir, no sé si esto aplica. Lo hace, porque no puedo simplemente saltar directamente a lo que necesitan sin establecer una base primero, ¿de acuerdo? Ahora, lo primero que quiero hacer es mirar nuestra realidad como personas. Simplemente necesitamos mirar nuestra realidad actual. Ahora, para comenzar con esto, déjenme darles una ilustración de mi pasado. Yo estudié teología, por supuesto. Tengo mi maestría en teología, estudié griego, hebreo, lógica, todo tipo de cosas, filosofía en la universidad. Ahora, hace varios años, un amigo mío me envió un libro desde British Columbia. Me lo envió y me dijo, lee esto. Era sobre lógica. Así que lo abrí y leí el primer capítulo. Y leí el primer capítulo 3 veces. Dije, de acuerdo.
entiendo la terminología, entiendo las definiciones que ha dado la terminología, y ahora puedo dialogar con esta persona. Era lógica más avanzada que cualquier cosa que había estudiado en la universidad. Bueno, después de leer ese capítulo, cerré el libro. Fui a la cocina a buscar algo de comer. Regresé y me fijé en la portada del libro, y era como un dibujo a tinta. Y pensé, bueno, eso es inusual, porque tenía lo que parecían ser niños de 8 o 9 años parados en fila con un maestro escolar sobre ellos, instruyéndolos. Pensé, ¿por qué estaría eso en la portada del libro? Así que abrí el prefacio y empecé a leer. Era el manual de lógica para niños de escuela primaria en el periodo colonial. Necesitas dejar que eso penetre en tu mente y en tu corazón, y no quiero ser ofensivo. Me voy a incluir en esto, y he estado luchando para salir de esto durante años. Somos un pueblo ignorante, somos un pueblo ignorante. Si retrocediera solo 200 años, probablemente podría sentarme con muchos niños de 10 a 12 años y discutir teología que probablemente muchos de nosotros ni siquiera hemos escuchado. Somos un pueblo teológicamente y doctrinalmente ignorante. Somos técnicamente avanzados, pero históricamente, filosóficamente, lógicamente no. Alguien me dijo después, ¿qué haces? Solo estudias todo el tiempo. ¿Cómo hablaste con ese hombre? Yo dije, si te diste cuenta, no hablé con él. Bueno, sí, lo hiciste. Dije, no, le hice preguntas. Sí, pero se fue enojado. Yo dije, sí, lo hizo. Y me preguntaron, ¿cómo lo lograste? Dije, no sé nada sobre genética. ¿Pero qué sabes? Sé lógica. Conozco un principio simple que derrotó muchas de las cosas que él estaba diciendo, la ley de la no contradicción. Algo no puede ser algo y no ser algo al mismo tiempo y de la misma manera. Si saliera con un micrófono a tu generación y preguntara, ¿qué piensas sobre la guerra en Irak? Dirías todo tipo de cosas. La mayoría simplemente repetiría lo que los medios populares dicen, pero dirías todo tipo de cosas. Recibiría todo tipo de opiniones en tu universidad. Pero después de que alguien diera su opinión, si yo preguntara, ¿cuál es la base de tu opinión? ¿Qué obras has estudiado sobre política del Medio Oriente? Probablemente responderían, nada. ¿Qué has estudiado sobre economía en el Medio Oriente? Nada. ¿La teoría de la guerra? ¿Qué has estudiado? Y podría seguir preguntando. Entonces diría, ¿podrías citar fuentes primarias? Verás, el hecho es que somos un pueblo que se apresura a dar su opinión, pero generalmente solo para subirse al tren de lo que todos los demás están diciendo, porque anhelamos la aprobación. Y mira, lo que quiero que veas es que somos una cultura así. Nuevamente, tecnológicamente avanzada. Creo que hay más cosas en una calculadora de Texas Instruments que las que había para llevar al primer hombre a la luna. Somos tecnológicamente avanzados, pero no leemos. No conocemos la historia. No nos cuestionamos a nosotros mismos sobre las grandes cosas que realmente importan. Y como cultura, simplemente seguimos a los demás. Déjame darte un ejemplo más. Ahora, no estoy en contra de nadar, ¿de acuerdo? Y no estoy necesariamente en contra de ir a la playa. Es solo que en algunas playas tendrías que estar ciego para poder ir allí. Pero aquí hay algo en lo que quiero que pienses. Lo que un cristiano en tu grupo de jóvenes usaría ahora en la playa, y todos estarían bien con eso, hace 75 años. Si alguien saliera en público así, las autoridades seculares los habrían arrestado y les habrían impuesto una multa, enviado a la cárcel o los habrían llevado a una institución para ser examinados. Eso fue hace 75 años. Ahora, no estoy diciendo si está bien o mal, solo quiero que veas algo. Lo que los cristianos aprueban totalmente hoy, hace solo 75 años, los incrédulos pensaban que era ilegal o una locura. ¿No debería eso hacerte pensar, hombre, hacia dónde vamos? ¿Dónde vamos a encontrar un terreno firme donde pararnos? Si todo esto está cambiando tan rápido y todo se está moviendo, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en la palabra de Dios. Nos basamos en la palabra de Dios.
Ahora quiero que veamos nuestra realidad actual. Voy a citar algunos versículos para ustedes. Lo que puedo hacer es darle estas notas a Doug para que las imprima o lo que sea, así no tienen que escribir como locos. Pero solo quiero leerles algunos versículos. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey. Eso significa que no había autoridad. Y cuando no hay una autoridad estándar, una autoridad universal, todos simplemente hacen lo que les parece correcto. Déjame darte un ejemplo solo en la vida de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del principio regulativo o normativo? Probablemente nadie. Y sin embargo, ese ha sido uno de los debates más importantes a lo largo de la historia de la iglesia. Y la pregunta es esta. El principio regulativo dice que solo podemos hacer en la iglesia lo que Dios específicamente manda. El principio normativo dice que podemos hacer en la iglesia cualquier cosa que Dios no prohíba específicamente. ¿Te das cuenta de que hoy en día nadie ni siquiera discute sobre esto? ¿Por qué? Porque se hace todo tipo de cosas sin siquiera preguntar a la Biblia cómo debe ser una iglesia. De hecho, hoy en día las iglesias se construyen yendo a la comunidad averiguando lo que quieren en una iglesia y luego se les da eso y se llama iglesia. Entonces ves, no tenemos autoridad. Si crees que las escrituras son infalibles o que son inspiradas, solo has peleado la mitad de la batalla. Solo la mitad de la batalla. La segunda pregunta es esta. ¿Son suficientes? ¿Tengo que ir fuera de las escrituras para encontrar lo que Dios quiere para su pueblo, para mi vida, para la fe, para la moralidad? La enseñanza de las escrituras dice absolutamente que no. Pero ves, probablemente estás reconociendo, incluso ahora mismo, que casi todo lo que hacemos como pueblo se hace sin autoridad. Casi todo lo que se hace en la iglesia se hace sin autoridad. Simplemente vives tu vida básicamente de la manera en que crees que debes vivirla. Esta era la genialidad de los puritanos. Ahora sé que muchos de ustedes han oído muchas cosas malas sobre los puritanos, pero desafiaría a cualquiera a citar fuentes primarias sobre el asunto. Pero la genialidad puritana, aunque no estaría de acuerdo con ellos en todo, era esta. Hacían la pregunta: ¿cómo aplico las escrituras a cada aspecto de mi vida? Ya no hacemos esa pregunta. Sigamos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es cierto. Podría llevarte al Amazonas, al llamado monte o outback, tan lejos de los ríos como sea posible, porque cuanto más te alejas de los ríos, más se convierte en jungla, ¿de acuerdo? Morirías en cuestión de días, a menos que estuvieras con alguien que sabe lo que está haciendo. Esa es la única razón por la que he podido estar en tantos lugares peligrosos. No es porque sea Bear Grylls. Es porque siempre estoy con indígenas que saben exactamente lo que están haciendo, y los sigo en todo lo que me dicen. ¿Lo ves? Pero cuando no tienes conocimiento sobre algo y no estás siguiendo a alguien que lo tenga, entonces eres destruido por falta de conocimiento. Isaías 1:4-6 dice esto: Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Dónde más seréis castigados si persistís en la rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazones y llagas purulentas. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es nuestra sociedad, y esa es la iglesia, o lo que hoy se llama iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Ahora, quiero que reconozcamos en qué estamos, y quiero que reconozcamos lo que se supone que debemos estar haciendo. Debemos estar convencidos. Ahora, si no eres cristiano, y has decidido que Cristo y todo esto es un engaño, y deseas vivir según tu propia sabiduría, tienes esa prerrogativa. Pero si vas a llamarte cristiano, entonces tienes que tomar decisiones serias. Primero que todo, debemos estar convencidos de que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Absolutamente todo. Tenemos 1 Corintios 10:31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo para su gloria, todo. Y no puedes hacerlo para su gloria si no sabes lo que Él ha mandado. ¿De acuerdo? Tenemos casos a lo largo de las Escrituras donde personas hicieron cosas que a sus propios ojos parecían sabias, pensando que redundarían en la gloria de Dios, solo para darse cuenta de que estaban luchando contra Dios. También tenemos 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solo debemos glorificar a Dios con nuestras obras, sino que debemos glorificarlo en cada pensamiento. Mis pensamientos deben ser cautivos y llevados a la obediencia de Cristo. Déjame decir algo. Alguien podría argumentar, bueno, sabes, eso suena a esclavitud. Suena al fin del pensamiento libre y otras cosas. Bueno, probablemente no recuerden a este cantante, pero había un tipo llamado Bob Dylan hace muchos años en mi tiempo, que decía cosas como, tienes que servir a alguien. Vas a servir a alguien. Vas a ser prisionero de la cosmovisión de alguien. Simplemente va a pasar. Lo siento. Y lo curioso es que las personas que más alardean de romper con la cosmovisión de los demás, se reúnen con los de su propia cosmovisión. Y en eso intentan agradarse unos a otros. Es absolutamente sorprendente. Cuando hablamos del libre albedrío necesitas entender algo. Teológicamente, solo hay una persona que es verdaderamente libre, y ese es Dios. Solo hay uno que toma decisiones sin ser manipulado o coaccionado. Tú no tienes libre albedrío. Casi todo lo que haces es coaccionado o manipulado por las personas a tu alrededor, por las tendencias, por las ideas. Incluso la forma en que te vistes tiene que ver con cómo las personas lucen hoy, cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan, cómo usan sus pantalones. Todo en tu vida está influenciado por alguien más. Entonces, la pregunta no es, ¿cambio mi autonomía o mi libertad personal por la sumisión a alguna declaración de cómo debo vivir? Esa no es la pregunta. Ya lo haces. La pregunta es, ¿a quién vas a someterte? ¿A una cultura que cambia cada momento? ¿O a algo más estable, más eterno? También tenemos 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hombre de Dios, aquí no necesariamente se refiere a alguien que predica. Todos debemos ser hombres de Dios. Y lo que nos está diciendo es que todo lo que necesitamos para ser lo que se supone que debemos ser está en las Escrituras. Si memorizamos las Escrituras, si renovamos nuestra mente en las Escrituras, entonces las Escrituras nos enseñarán, nos reprenderán, nos entrenarán y nos corregirán. Pero imagina por un momento a alguien que está en el mundo 16 horas al día, un par de horas al día viendo televisión, otra hora al día jugando videojuegos. Está rodeado de una atmósfera mundana. Va a clases en un campus secular y todo lo demás. Y luego tiene 15 minutos de devocional. Sí, claro, vas a cambiar el mundo. No, no lo vas a hacer. Vas a ser conformado al mundo. Simplemente te vas a poner una camiseta cristiana y ya está. ¿Ves? Se necesita mucho para liberarte. El mayor problema que tiene la NASA es la gravedad. Es un problema realmente grande. ¿Alguna vez has escalado una montaña? Tu mayor problema es la gravedad. La vejez, tu problema con el cuerpo es la gravedad, y se necesita mucha fuerza para liberarse de esa gravedad. De la misma manera, se necesita mucha fuerza para liberarte de tu cultura, más que solo 15 minutos al día. Debes darte cuenta de que esto está mal. También debes darte cuenta, jóvenes, escúchenme. Algún día ustedes influirán totalmente en la vida de una mujer, ya sea para bien o para destrucción. Van a influir en la vida de los niños, ya sea para bien o para destrucción. Simplemente necesitan darse cuenta de eso. A menos que decidan permanecer solteros y pasar toda su vida en bares, van a tener un impacto tremendo, para bien o para mal. ¿De acuerdo?
Ahora quiero entrar en algunos temas sobre los padres. Probablemente estén pensando, ¿por qué estás hablándome de padres? Porque quiero mostrarles cómo se supone que debe ser. Primero, para ser un padre, mi responsabilidad número uno, como hombre, como esposo, como padre, es conocer las Escrituras. Dice en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Muchos pastores usan esto para decir, donde no hay visión, el pueblo perece. Necesitamos tener una visión, necesitamos un programa de construcción. Eso no es lo que significa este versículo. Aquí tenemos un paralelismo hebreo. La primera frase es definida por la segunda. ¿Y qué es? La primera frase, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado el que guarda la ley. ¿Cuál es la visión? Una visión de la ley. Para ser un padre, mi responsabilidad número uno es conocer la ley de Dios. También, como dice en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesito conocer la palabra de Dios porque voy a influir en una mujer y voy a influir en los niños. Y no puedo guiarlos en el curso de este mundo. No puedo hacer eso. Conozco el infierno por el que he pasado. Conozco las cosas terribles que hice antes de venir a Cristo. No quiero eso para ellos. Ahora, también debo esforzarme por ser un ejemplo bíblico. Entonces, como hombre, mi responsabilidad principal en mi familia es conocer la palabra de Dios. No es darle a mis hijos todo lo que yo no tuve, sino darles un padre, incluso si eso significa vivir en una casa pequeña y conducir autos viejos con tornillos de techo para mantener los paneles en su lugar, que es lo que hago yo. ¿Por qué? Porque no me importan los autos nuevos. Soy un seguidor de Jesucristo. No me importa comprar mi ropa en Walmart. Soy un seguidor de Jesucristo. No me importa el dinero. Me importa una esposa, una mujer. Me importan mis hijos. Me importan mis hermanos y hermanas en Cristo. Son las cosas que no tuve las que me hicieron el hombre que soy. No son las cosas que obtienes las que te hacen un hombre. La mayoría de las cosas que obtienes son precisamente las que te destruyen. Así que después de ser un hombre de la palabra, debo ser un ejemplo. Pablo dice en Corintios 4:15 y 17, porque aunque tengáis innumerables tutores en Cristo, sin embargo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores de mí. ¿Lo ves? En 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ese es el lado positivo de esto. Mi responsabilidad principal es ser un hombre de integridad para que aquellos a mi alrededor vean un ejemplo. Y eso cuesta. Es costoso. Porque cuando te propones hacer eso, el mismo diablo te entregará el mundo en una bandeja de plata. Y tendrás que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles te van a costar. Un hombre que conozco en Florida estaba caminando con Cristo, sirviendo en una iglesia que estaba luchando, amando a su esposa, a sus hijos, todo. Le ofrecieron un trabajo, ganando el doble de lo que ganaba. El doble. Fue con su jefe y lo rechazó. ¿Por qué? Porque el dinero iba a requerir que trabajara mucho más. Iba a requerir que se mudara lejos de una iglesia que estaba luchando. El jefe le dijo, ¿estás absolutamente loco? Estamos hablando del doble de dinero. Y él dijo, mi familia no necesita dinero. Mi familia necesita comida en la mesa. Necesitan una casa para vivir, para no mojarse, con suerte lo suficientemente segura. Pero lo que necesitan, mi esposa necesita un hombre, mis hijos necesitan un padre, y mi iglesia necesita a alguien que se levante porque está luchando. Decisiones difíciles. Ahora veamos el ejemplo negativo. Mateo 23:2-3. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan, hacedlo y observadlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta idea de ser radical para Jesús va a requerir mucho más que una canción cristiana para volverte radical para Jesús.
Uno de mis héroes en la fe son dos chicas en Indonesia. Ni siquiera puedo decirte dónde están exactamente. Seti y Ernie. Seti decidió seguir a Jesucristo. Heartcry, mi misión, la apoya ahora. Fue capturada por su familia. Fue encarcelada en su hogar. Su madre era inválida y no podía comer. Seti estaba obligada a permanecer en esa habitación, y lo único que le permitían comer era lo que su madre vomitaba. Y así sobrevivió. Cuando finalmente llegamos a ella, había escapado porque sus padres habían decidido matarla después de una boda o una fiesta. Su hermana se enteró y no pudo soportar la idea de que sus padres mataran a su hermana, así que la dejó salir por la puerta y escapó. Ahora trabaja como misionera. Una pobre y pequeña chica que está trabajando en un área junto con su amiga Ernie, otra joven. Y la única razón por la que están trabajando allí solas es porque no hay un hombre lo suficientemente valiente para ir a esa aldea. Eso es seguir a Cristo radicalmente. No es que tú y yo debamos sentirnos mal porque no hemos estado en esa situación, pero lo que quiero que sepas es que renunciar a un poco de ingreso o no ser cool en el campus es un precio muy pequeño a pagar. ¿De acuerdo? Continuemos. Los padres también deben esforzarse por amar, enseñar y gobernar bíblicamente. Ahora, nuevamente, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que veas que aunque estoy seguro de que tus padres, muchos de ellos, realmente trataron de hacerlo bien, te llevaron a la iglesia y todo lo demás, quiero que veas que todos crecimos en esta cultura, donde los padres pensaban que estaban haciendo lo correcto, simplemente llevando a sus hijos a la escuela dominical. Pensaban que estaban cumpliendo con el mandamiento. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pensaban que eso significaba llevarlos a la iglesia. No. Significa invertir toda tu vida en tus hijos, para que si es una niña crezca en una feminidad cristiana pura y hermosa. Si es un niño, crezca en una masculinidad sólida, bíblica, semejante a Cristo. Eso no se ha hecho por ti. Eso no se ha hecho. Yo ni siquiera empecé a hacerme estas preguntas hasta que tenía 39 años, y recibí la noticia de que mi esposa, quien había tenido un tumor cerebral durante 8 años y no podíamos tener hijos, me dijo que iba a tener un niño. Iba a ser padre. Y recuerdo que he predicado en junglas ante hombres que querían matarme, todo lo que puedas imaginar. Pero ese día caí de rodillas y me di cuenta de que cuando se trata de la familia, del matrimonio, de los hijos, soy un pagano. Soy un pagano salvo. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué significa ser un hombre? Porque ahora lo que haga va a influir en otro joven, en otra niña. Debo esforzarme por enseñar bíblicamente, gobernar bíblicamente y amar bíblicamente. Escucha lo que dice Génesis 18:19 acerca de Abraham. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Ahora bien, este es un hombre de quien vendría el Mesías. Sus descendientes serían como las estrellas en los cielos, pero mira el énfasis aquí. Está en sus hijos, que él mandaría a sus hijos, que toda su vida sería levantar una herencia piadosa para el Señor. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, Deuteronomio 6, 5 u 9. Escucha. Ahora, esta es la responsabilidad de un padre bíblico. Esta es su responsabilidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la responsabilidad de un hombre bíblico. Eso es lo que se suponía que debías haber recibido cada día de tu vida. Un hombre parado delante de ti,
enseñándote constantemente lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y nota algo, muchas personas entienden esto mal. Piensan que lo que se dice aquí es que debes enseñarles a tus hijos un montón de principios. Bueno, el cristianismo tiene principios, tiene mandamientos y tiene una moralidad específica, pero eso no es de lo que está hablando aquí. Está hablando de que, a través de tu enseñanza y tu ejemplo de vida, tus hijos vean cómo es que un hombre verdadero ama al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. No solo alguien que puede enseñar principios o dirigir un hogar basado en un sistema legal, sino alguien apasionado por Cristo. Tu esposa necesitará lo mismo. No importa cuán espiritual sea tu futura esposa, ella no fue diseñada por Dios. Sin importar lo que las feministas cristianas digan hoy, no fue diseñada por Dios para ser todo lo que podría ser estando sola. Nunca será todo lo que podría ser, a menos que asumas el lugar que te corresponde en su vida y viertas en ella para que se convierta en todo lo que Dios quiere que sea. Ahora Josué 4, 5, 7. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten más tarde, diciendo: ¿Qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: porque las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Así estas piedras serán un memorial para los hijos de Israel para siempre. ¿Qué significa esto? Que debes ser un hombre de Dios que pelea las batallas de Dios. Y cuando veas a Dios hacer cosas tremendas en tu vida y a través de ti, escríbelas, recuérdalas, guárdalas, para que cuando vayas con tus hijos puedas decirles: vi esto, Dios hizo esto, Dios me libró aquí, Dios fue fiel aquí, Dios me cambió aquí. ¿Ves? Chicos, esto se trata todo de Dios y se trata todo de la eternidad. No se trata de tu mejor vida ahora. Todo es acerca de Él. Cada parte de esto, todo es acerca de Él. Ahora Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Él no está mandando esto a maestros de dominical, líderes de jóvenes o algo parecido. Es la responsabilidad principal del padre. Dice que mi responsabilidad principal como hombre es conocer a Cristo. Después de eso es mi esposa. Es mi responsabilidad principal. Después de eso son mis hijos. Después de eso es el ministerio. Y así es como debe ser. Es la forma en que tiene que ser. Ahora bien, puede que no estés en el ministerio cuando te gradúes de la universidad, pero tendrá que ser lo mismo para ti. Si piensas que has hecho bien porque has provisto financieramente para tu familia, no tienes idea de lo que dicen las Escrituras. De hecho, chicos, así será si van a ser bíblicos. Vas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando llegues a casa a las 5 de la tarde y estés completamente agotado, adivina qué, tu trabajo recién comienza. Entonces vas a derramar tu vida en tu familia hasta que te vayas a dormir a las 10 o 11 de la noche. No te vas a sentar a ver televisión. No vas a salir con tus amigos a hacer todo tipo de cosas. Vas a derramar tu vida en tu esposa y tus hijos, y te irás a la cama cansado, y te levantarás de nuevo y harás todo eso otra vez. Esta es la vida cristiana, no salir con tus amigos, no hacer todo esto. No. Es eso y es suficiente. Es suficiente. Pero también debes darte cuenta de esto. Un hombre tan dedicado a su familia tendrá momentos en los que, como en mi caso, me encanta cazar y cosas así. Mi esposa vendrá a mí y me dirá: aquí tienes tu arco, aquí tienes tus flechas, aquí tienes tu puesto en el árbol. Ve, diviértete, mata algo. Porque ella sabe que ha derramado su vida. Y ella aprenderá, al ver cómo has dado tu vida para bendecirla, a dar su vida para bendecirte. En lugar de que tú luches por tu territorio y tu tiempo libre, y ella luche por su territorio y su tiempo libre.
Será un modelo de servicio mutuo, de bendición mutua, de bendición. Ahora, dice en 1 Timoteo 3:4, debe ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Esto está hablando de un pastor, de superintender, presidir o ser un protector o guardián. Debe ser alguien que gobierne bien su hogar, manteniendo a sus hijos bajo control con toda dignidad. ¿Te das cuenta de que si no puedes manejar a tu esposa y a tus hijos, no puedes ni siquiera estar en el ministerio? Si no puedes derramar tu vida en ellos, no puedes ni siquiera estar en el ministerio. Ahora quiero seguir adelante desde aquí. Y quiero mirar, sé que no son niños, pero quiero que vean cómo se supone que deben ser las cosas. Los niños deben estar convencidos del rol de sus padres. Deben estarlo. El rol de los padres es ordenado por Dios y es la primera ley que gobierna la relación del hombre con el hombre. Si miras los 10 mandamientos, verás que los primeros 4 tienen que ver con Dios y los siguientes 6 tienen que ver con el hombre. Y el primero de esos 6 es la familia. Y esto es lo que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto no solo significa que el Señor no te matará prematuramente, aunque también lo implica, pero significa mucho más que eso. Israel, si no obedeces esto, la tierra te vomitará. Ninguna cultura puede sostenerse donde los hijos no honran a su padre y a su madre. Ninguna cultura puede existir. ¿Sabes qué? ¿Sabías que los expertos en cultura están diciendo que estamos al borde del desastre? Es cierto. ¿Por qué? Porque las escrituras son verdaderas. Las escrituras son verdaderas, simplemente lo son. Y todo comienza con esto. Cuando estaba en el seminario solía trabajar en un ministerio callejero. Incluso viví por un tiempo con personas que vivían en la calle. Hacía una especie de cuestionario informal con ellos y descubrí que la rebelión de cada una de esas personas comenzó en su hogar, contra sus padres. A veces sus padres no eran dignos de respeto, eran terribles, pero allí comenzó. Y ves, has sido criado en una cultura donde se enseña y se promueve exactamente lo contrario, no solo en la enseñanza, sino en casi todos los medios de comunicación. Quiero decir, si pudieras verlo. Hubo un tiempo cuando era un niño pequeño, donde si veías una comedia como Father Knows Best o Leave It to Beaver, los niños siempre estaban corriendo salvajemente, metiéndose en problemas, siendo tontos, y el padre llegaba y arreglaba la situación. Ahora es al revés. El padre y la madre son idiotas, y los jóvenes saben exactamente cómo deben hacerse las cosas. O ves una comedia completa con solo adolescentes en una escuela secundaria, y nunca ves a los padres. Les estoy diciendo, chicos, lo que el apóstol Juan nos dice en 1 Juan. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y todo está diseñado para evitar, para destruir todo lo que Dios quiere hacer. Pero aquí está el problema, y esto es verdad, y lo he dicho incluso cuando muchos de ellos estaban presentes. El problema son los supuestos hombres de Dios, pastores y predicadores en nuestra tierra. En lugar de ser hombres que conocen a Dios, que caminan con Dios, que pasan tiempo en oración con Dios, que se alimentan de la palabra de Dios, que se levantan con valentía, son como niños pequeños corriendo, tratando de encontrar la próxima clave para hacer que su iglesia sea grande. Y por estas cosas, estas verdades nunca son enseñadas. ¿Ves? Necesitamos hombres que pasen más tiempo con Dios que con algún manual de crecimiento de iglesias. Hombres que no estén tan preocupados por si el balance de la chequera de la gente está correcto, sino por cómo estará su alma el día en que estén desnudos delante de Dios y sean juzgados. Las grandes preguntas sobre la cultura y lo que está sucediendo. Es muy probable que el mundo como lo conoces cambie drásticamente. Esto se puede ver incluso en un microcosmos. Déjame desviarme un momento. Cuando hablo con inmigrantes, ya sean inmigrantes españoles, de India o de cualquier otro lugar, ¿sabes lo que me dicen?
porque todos de alguna manera vinimos aquí como inmigrantes en algún momento. Esto es lo que me dicen. Estaba en un hotel hace algunos años y una familia india era propietaria del hotel. Estaban trabajando allí y les dije cuánto admiraba su dedicación porque compran un hotel, toda la familia vive en el hotel, hacen sacrificios, hacen todo lo necesario para construir algo para su familia. Estaba hablando con la mujer en el mostrador y le dije cuánto admiraba su dedicación. Y ella me dijo, sí, pero el único problema es que no se pasa a la siguiente generación. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Y respondió, nuestros hijos. A ellos les importan más los zapatos caros. No saben trabajar. Todo lo que quieren es ropa de marca, jugar videojuegos y son como los jóvenes de Occidente. Son como tus jóvenes. Y añadió, esto no se va a sostener. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Vengo de una generación de hombres que trabajaban día y noche. No lo hacían bíblicamente, pero eran hombres que pasaron hambre cuando eran niños. Eran hombres que fueron a la guerra. Eran hombres que estaban felices de voltear hamburguesas 12 horas al día, si eso significaba que podían comer. Pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Llega la siguiente generación y es más próspera, más consentida y más débil. Está más involucrada en actividades extracurriculares, juegos y entretenimiento. Esa fue mi generación. Luego viene tu generación. Chicos, esto no es nuevo. Esto pasa todo el tiempo a lo largo de la historia. Me atrevería a decir que nuestra sociedad no podrá sostener a tus hijos. En ese punto nos volveremos tan débiles, tan afeminados que no seremos capaces ni siquiera de mantenernos como sociedad. Y seremos conquistados. Así funciona el gobierno. Un gran gobierno. Cuando las personas están dispuestas a ceder todos sus derechos porque ya no quieren asumir la responsabilidad por sí mismas, entonces se convierten en un pueblo gobernado por un tirano. ¿Lo ves? Estás viviendo en una era donde los grandes hombres nacen de crisis terribles. Estás viviendo en una era en la que puedes llegar a la cima, donde puedes decidir que no vivirás para ti mismo, que no vivirás para el entretenimiento, que no vivirás para tener tu mejor vida ahora. Vivirás para la eternidad, para algo mucho más grande que tú mismo, para salvar pueblos, para salvar reinos. Recuerdo cuando Ian, mi hijo pequeño, tenía unos 5 años. Sabía que yo siempre viajaba a lugares extraños, ya fuera Nepal, Perú, Inglaterra o cualquier otro lugar. Siempre estaba en algún lugar. Y mi hijo decía, «Papá, ¿qué haces?» Y le respondí, «Oh, no me creerías». Él dijo, «No, en serio, ¿qué haces?» Le respondí, «No me creerías si te lo dijera». Insistió, «No, papá, ¿qué haces?» Entonces le dije, «Lucho contra dragones». ¿Y qué estaba diciendo? «Hijo, hay una guerra en marcha. Hay un dragón y es peor de lo que jamás podrías imaginar. Y cada día cientos de miles de personas están siendo asesinadas. Cada día las naciones se están desmoronando. Cada día las familias se están desintegrando. Cada día decenas de miles de niños mueren de hambre. Todo eso es por culpa de este dragón y he dado mi vida para combatirlo. Tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Esto es muy, muy importante. Ahora, quiero que tomemos solo un momento para mirar más profundamente y terminaremos aquí. Vamos a recorrer algunos puntos, y en la próxima sesión abordaremos la idea de ti y una pareja. Pero quiero que veamos solo un momento más profundo en Efesios 6, 1-3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. La palabra obedecer significa escuchar, atender, como alguien que al oír el toque en la puerta va a ver quién es, cumpliendo el deber de un portero. Es alguien que vive en obediencia a otra persona. Ahora bien, ya no son niños, pero hay una herejía que dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, incluso si tienen 45 años. Eso no es cierto. Debes seguir honrando a tu padre, pero ya eres un hombre con derecho propio, o se supone que deberías serlo.
Estarás tomando decisiones. Pero esto es lo que necesitas entender. Todo el tiempo que mis hijos están bajo mi techo, en mi casa, debo derramar mi vida en ellos. Debo sacrificarme por ellos. Debo enseñarles las Escrituras. Debo guiarlos con mi ejemplo. Y su responsabilidad es honrarme, obedecerme, atender a mi voz. Y esa es una terrible responsabilidad de mi parte. Porque si mis hijos me obedecen, entonces todo lo que caiga sobre ellos será considerado como mi responsabilidad en el día del juicio. Si mis hijos están haciendo lo que se supone que deben hacer, obedeciéndome, entonces yo seré responsable en el día del juicio por la forma en que los he guiado. En el Señor. Dice, obedeced a vuestros padres en el Señor, en el contexto de la autoridad del Señor. No les mando a hacer cosas solo por capricho. No. Les hago saber que yo estoy bajo autoridad y que les estoy compartiendo la misma autoridad bajo la que yo vivo. Eso significa que este no es mi juego. Yo no soy el rey. Soy alguien bajo autoridad, bajo la palabra de Dios. Y dado que yo debo obedecer esta palabra, y esta palabra ha traído tanta bendición a mi vida, en mi casa, ellos obedecerán esta palabra. Ellos obedecerán. Porque esto es justo, es observar la ley divina, es agradable a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, como valiosos, extremadamente valiosos. Eso es lo que significa honrar algo, darle peso, darle valor. Tú dices, bueno, mi padre es un incrédulo. Mi padre es un borracho. Eso puede ser cierto, pero siempre que puedas, y en la medida que puedas, debes buscar honrarlo, incluso pedirle su opinión, querer saber lo que piensa. Ir a él primero. Eso no significa que siempre estarás de acuerdo. No significa que harás siempre lo que él dice ahora que eres un hombre. Pero significa que honrarás a tu padre. Mostrarás valor hacia él. Mostrarás valor hacia tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Esto es una referencia a una vida bendecida sin temor. Temor al juicio divino. ¿Ves? Tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y así sucesivamente. ¿Te das cuenta de eso? Tu rebeldía puede transmitirse a través de las generaciones. Imagina a Salomón yendo con su padre, el rey David, y digamos que Salomón tiene 15 años. Dice, papá, he notado que las chicas son bonitas. David responde, bueno, Salomón, eso es bueno, es algo bueno, es algo de hombres, es algo que debes apreciar. Eso es maravilloso. Y Salomón dice, sí, papá, tengo muchas preguntas. ¿Cómo conociste a mamá? ¿Te imaginas? ¿Cómo conociste a mamá? David responde, bueno, estaba caminando por la azotea del palacio un día y la vi bañándose. Salomón dice, bueno, estoy seguro, papá, que ella se cubrió y tú miraste hacia otro lado. David responde, bueno, en realidad no miré hacia otro lado. La llamé para que viniera al palacio. Salomón continúa, bueno, supongo que eso está bien, papá. Después de todo, ya sabes, ella estaba soltera y tú eras él. David interrumpe, bueno, en realidad no, ella estaba casada. Salomón, confundido, dice, bueno, papá, supongo que cuando viste eso, sabías que ella tenía un esposo, entonces. David responde, bueno, no, maté a su esposo. Y ahora mira a Salomón después de eso. ¿Cuántas concubinas? ¿Cuántas esposas ves? Lo que hacemos tiene un impacto tremendo en quienes nos siguen. Un impacto tremendo. Ahora bien, también, en esta obediencia a nuestros padres, queremos ir más allá de la obediencia hacia el honor. Levítico 19:32 dice, te levantarás delante de las canas y honrarás al anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo soy el Señor. Una de las cosas que escucho decir a los hombres es que están sorprendidos. Yo mismo me sorprendo a veces cuando alguien sabe cómo estrechar mi mano. Cuando un joven menor de 30 años sabe cómo darme la mano o incluso sabe cómo honrarme. ¿Ves? Venimos de una época sin honor. A veces me da risa, pero de una forma triste. Por ejemplo, cuando hablo con alguien como John MacArthur, digo, Dr. MacArthur. Digo, sí, señor. Y luego escucho a algunos jóvenes de 19 años decir, bueno, estaba hablando con John el otro día. Solo quiero darles una bofetada. ¿Dónde está el sentido del honor?
¿Dónde está el sentido del honor? Honrar al anciano. Se me ha dicho que Susanna Wesley, quien crió a John y Charles Wesley, para enseñar a sus hijos a ser adultos, entraba y salía de la habitación un día, creo que unas 100 o 150 veces. Así, cuando ella se levantaba de su asiento, sus hijos dejaban de jugar y se levantaban y la miraban hasta que salía de la habitación. Luego volvían a jugar, y cuando ella volvía a entrar, se levantaban, dejaban de jugar y la miraban. Sé que esto puede sonar absolutamente absurdo para ti, pero somos un pueblo que ya no honra nada. Y es muy, muy triste. Muy triste. Hemos perdido tanto. Ahora quiero mirar las penalidades divinas por desobedecer la autoridad. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Dios ha establecido estructuras de autoridad, y aparte de la violación de la conciencia humana, debemos obedecer esa autoridad, y eso incluye a nuestros padres. Cada vez que digo esto, algún joven dice, ¿y si mi padre me dice que construya una bomba y destruya el Empire State Building? Siempre les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tu padre te pidió que hicieras eso? Tu problema con tu padre no es que te pida algo inmoral. Tu problema con tu padre es cuando te dice que saques la basura o limpies tu habitación. ¿Ves? Siempre estamos buscando una excusa para no someternos. Deuteronomio 21, 18-21 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora dirás, eso es simplemente insano. Obviamente las escrituras no valoran la vida humana. Déjame hacerte una pregunta. Dado que permitimos una rebelión absoluta en las familias y contra la autoridad, ¿cuántas personas han muerto como consecuencia de eso? Te aseguro que infinitamente más. No es que debamos hacer esto hoy. Esto era bajo una economía especial de Dios, una dispensación especial, un contexto especial. Pero al mismo tiempo necesitas ver que este es un crimen que destruye a la sociedad, y sin embargo es el mismo crimen que es promovido en nuestra sociedad y cultura actual. Ahora, cuando regresemos, hablaremos sobre la idea de ser un joven y el concepto de una pareja, una futura esposa y algunas cosas que podrían ayudarte a entender bíblicamente dónde deberías estar. Vamos al Señor en oración. Padre, te agradezco por este tiempo y te agradezco por estos jóvenes que están aquí. Señor, fortalécelos y bendícelos, Señor, que lleguen a conocer la verdad y aplicarla y obedecerla mucho antes de lo que lo hizo quien les habla. Que no desperdicien sus vidas, sino que se conviertan en hombres a la imagen de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.